Hola a todos, mi nombre es Carlos Viader Castro y en este vídeo vamos a analizar algunas de las preguntas más conflictivas del simulacro del test de la posición de jueces y fiscales que se celebró el pasado 28 de febrero del año 2021. Analizaremos las preguntas que fueron más falladas y también algunas preguntas que, si bien no estuvieron entre las más falladas, sin embargo sí estuvieron entre las más reportadas, es decir, aquellas preguntas respecto de las cuales habéis solicitado algún tipo de corrección o de explicación. Así que vamos a ello. La primera de estas preguntas, en concreto esta ha sido la pregunta más fallada de todo el test, es: como consecuencia de la declaración en situación de concurso, la respuesta correcta es la respuesta B. Las ejecuciones singulares deben suspenderse aunque no es preciso que se acumulen. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? Recordemos que el proceso del concurso de acreedores se caracteriza por ser una ejecución universal, es decir, una ejecución que tiene por objeto la realización de la totalidad del patrimonio de un deudor para tratar de satisfacer todas aquellas deudas que tienen. Es decir, la de ejecutar todos aquellos bienes y derechos que integran la masa activa del patrimonio del deudor para de esta manera tratar de satisfacer todas aquellas deudas que tiene con los acreedores que forman parte de ese concurso de acreedores. Concretamente, la respuesta la encontramos en el artículo 143, apartado primero del texto refundido de la ley concursal, en el cual se dispone que las actuaciones y los procedimientos de ejecución contra los bienes o derechos de la masa activa que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Frente a la ejecución universal, que es ese proceso de concurso de acreedores, nos encontramos con las ejecuciones singulares, es decir, ejecuciones que se refieren en concreto a algún bien o algún derecho integrante de la masa activa. Esta pregunta se refiere a todas aquellas ejecuciones singulares que se encontraban en tramitación en el momento de la declaración del concurso de acreedores. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Que, con la finalidad de llevar a cabo esa ejecución universal, que es el concurso de acreedores, las ejecuciones singulares quedan en suspenso. Y además, el mismo artículo prevé cuál es la sanción legal que se establece para todas aquellas actuaciones que se hubiesen realizado desde ese momento en las ejecuciones singulares no suspendidas una vez se ha declarado la situación de concurso, como es la nulidad de pleno derecho. Siguiente pregunta que habéis fallado muchísimo. ¿Cuál de los siguientes no está legitimado para presentar la solicitud de los expedientes de declaración de ausencia y fallecimiento? La respuesta correcta son los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. La primera dificultad que presenta esta pregunta es que está formulada en sentido negativo, y esto es ciertamente problemático. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las preguntas de los tipo test sean siempre en sentido positivo, es decir, responde la respuesta correcta, responde las personas que sí están legitimadas. Sin embargo, en este caso nos preguntan las que no están legitimadas. Esto implica que es muy importante en el test de judicatura leer muy bien las preguntas y leerlas tantas veces como sea necesario. Nos dan tiempo suficiente para ello. Así que antes de lanzarnos a contestar, es importante que leamos en repetidas ocasiones esa pregunta y sepamos si efectivamente es una pregunta en sentido positivo o negativo. ¿Por qué la correcta es los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado? La respuesta la encontramos en el artículo 68.2 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, en la cual se hace referencia a todas aquellas personas que sí que están legitimadas para la solicitud de los expedientes de declaración de ausencia y de fallecimiento. Este artículo 68.2 hace referencia, en primer lugar, al Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, que se corresponde con la respuesta A de nuestra pregunta. Al sí estar legitimado, no puede ser la respuesta correcta, ya que nos están preguntando por la no legitimada. Apartado segundo, el cónyuge del ausente no separado legalmente. Exactamente igual. Se corresponde con la respuesta B, por tanto, queda descartada como la correcta. La persona que esté unida por análoga relación de afectividad a la conyugal se corresponde con la respuesta C. Sí está legitimada, no es la respuesta correcta. Y por último, los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. Recordemos que la respuesta D hacía referencia a los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. Sin embargo, la ley únicamente hace referencia a los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. No hace referencia a los parientes por afinidad. Para que
una persona, si es pariente por afinidad hasta el cuarto grado, pudiese estar legitimada para la solicitud de los expedientes de declaración de ausencia y fallecimiento, sería necesario que se tratase de un sujeto que tenga sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte. Como consecuencia de que esta, digamos, coletilla no esté incorporada en el apartado D, no se trata un pariente por afinidad hasta el cuarto grado de una persona que se encuentre legitimada para la solicitud que hemos mencionado, y por ello es la respuesta correcta, al igualar, digamos, en la misma categoría a los parientes por consanguinidad y por afinidad hasta el cuarto grado, cuando los de por consanguinidad sí que pueden, pero sin embargo los de afinidad no pueden en todo caso, sino únicamente en ese supuesto concreto del inciso último de ese apartado de la 68.2 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que en este caso no le incluye la respuesta D de la pregunta. Siguiente pregunta que habéis fallado mucho. ¿Quién es la autoridad competente en España para recibir las órdenes europeas de investigación emitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros? Aspectos de esta pregunta que puede dar lugar a cierta confusión. Nos están preguntando por quién recibe esa orden europea y no cualquier orden europea, sino una orden europea de investigación. La respuesta correcta es el Ministerio Fiscal, y así lo pone de manifiesto el artículo 187, apartado segundo de la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, en el cual se dispone, sin mayor problemática, el Ministerio Fiscal es la autoridad competente en España para recibir las órdenes europeas de investigación emitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea. Como venía diciendo, en esta pregunta es importante diferenciar la autoridad competente para emitir la orden, la autoridad competente para recibir la orden. Es importante esta distinción porque la regulación en esta ley es completamente diferente. Y por último, si estamos ante una orden europea de detención y entrega, por ejemplo, que es el caso típico de las órdenes europeas y las que más estamos acostumbrados a escuchar, pero en este caso por lo que se nos pregunta es la orden de investigación, cuya regulación es diferente de la orden europea de detención y entrega. Siguiente pregunta. Señala la respuesta incorrecta. Nuevamente, como ocurría en aquella otra pregunta que nos preguntaban cuál de los siguientes no está legitimado, ahora nos están preguntando por la respuesta no correcta, sino incorrecta. Nos están preguntando por el contrato de sociedad. La sociedad, según el artículo 1665 de nuestro Código Civil, dispone que es aquel contrato en virtud del cual dos o más personas ponen en común dinero, bienes o industria para repartirse recíprocamente las ganancias. Esta pregunta, dentro de este contexto, una vez contextualizados dentro del contrato de sociedad, nos está preguntando por cuál es la respuesta incorrecta, cuál es no aplicable a aquellos supuestos en los cuales no se ha estipulado entre los diferentes socios cómo tienen que administrarse. La respuesta correcta es la respuesta C, porque dispone que ninguno de los socios puede, sin el consentimiento de los otros, hacer novedad en los bienes sociales, aunque alegue que es útil a la sociedad. En este caso, esta es la respuesta incorrecta y, por tanto, la respuesta correcta a efectos del test por una cuestión de matiz. El artículo 1695 del Código Civil establece que cuando no se haya estipulado el modo de administrar, se observarán las reglas siguientes. Y la regla cuarta establece que ninguno de los socios puede, sin el consentimiento de los otros, hacer novedad en los bienes inmuebles sociales, aunque alegue que es útil a la sociedad. Nuevamente aquí se pone de manifiesto que es muy importante que leamos en repetidas ocasiones las preguntas, ya que en una primera lectura nos puede dar la sensación que esa respuesta C es correcta y por tanto no nos vale para responder a esta pregunta del test. Sin embargo, es incorrecta porque la respuesta C únicamente hace referencia a los bienes sociales en general, no especifica si son bienes muebles o bienes muebles, pero sin embargo el 1695 sí especifica que debe tratarse de bienes inmuebles sociales, excluyendo de esta manera a los bienes muebles. De este modo, la respuesta C, al hacer referencia a esa denominación genérica de bienes sociales, no puede ser la respuesta, no puede ser correcta de acuerdo al 1695 y por tanto es nuestra respuesta correcta al ser incorrecta. Siguiente pregunta. Esta pregunta efectivamente tiene bastante enjundia, digamos. ¿Por qué? Porque exige una comprensión bastante profunda del artículo 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. De hecho, cuando yo hice el test, porque lo hice antes de que lo hicieseis vosotros, lo estuve revisando con Opositates, también me generó cierta confusión, aunque finalmente di con la respuesta correcta.
Así, de acuerdo al artículo 16 de la LAU, en caso de muerte del arrendatario, ¿quién de las siguientes personas tendrá preferencia para subrogarse en el contrato de arrendamiento? Antes de entrar en el análisis de las diferentes respuestas, es importante que vayamos a lo que dispone ese artículo 16 de la LAU. El artículo 16 de la LAU lo que hace en su apartado primero es establecer una relación de personas que pueden subrogarse en el contrato de arrendamiento cuando se produce el fallecimiento del arrendatario. En principio no establece ningún tipo de prelación, que son todas estas personas. El cónyuge del arrendatario que al tiempo del fallecimiento conviviera con él, la persona que hubiese convivido por una relación de afectividad con ciertas condiciones, los descendientes con ciertas condiciones, los ascendientes con condiciones, los hermanos con ciertas condiciones y las personas distintas a las mencionadas en las letras anteriores que sufran una cierta minusvalía. Ahora bien, el apartado segundo nos da la solución a qué es lo que ocurre en aquel supuesto en el cual nos encontramos con una pluralidad de personas que efectivamente quieren subrogarse en el contrato del arrendamiento como consecuencia del fallecimiento del arrendatario. Pues bien, en este caso el apartado segundo del artículo 16 de la LAU establece que se debe dar prioridad a la autonomía de la voluntad, es decir, al acuerdo unánime entre todas estas personas. Ahora bien, en el caso en el cual no encontremos este acuerdo unánime, entonces tenemos que estar a lo que dispone el 16.2, que a su vez se remite al apartado primero de ese mismo artículo, y que establece que cuando encontremos a un conjunto de personas cuya situación sea subsumible en alguno de los supuestos del artículo 16, entonces ese artículo 16 en esa enumeración sí establece una prelación entre ellos. Ahora bien, esa prelación tiene una matización, una excepción. ¿Con quién se da? Se establece una excepción entre los descendientes y los ascendientes. La norma general, según el artículo 16, es que, como vemos, los ascendientes vayan después que los descendientes. Sin embargo, esto encuentra una importante excepción, que es en el caso de los padres septuagenarios. Así, establece que si existiesen varias de las personas mencionadas, a falta de acuerdo unánime, como acabamos de ver, regirá el orden de prelación establecido en el apartado anterior, salvo en que los padres septuagenarios serán preferidos a los descendientes. Norma general, descendientes tienen prioridad frente a los ascendientes, salvo en el caso de los padres septuagenarios. Volviendo a la pregunta, ¿quién de esas personas va a tener prioridad? El hijo mayor de edad del arrendamiento que hubiese convivido con él durante los 2 años precedentes a su fallecimiento. Se trata de un hijo mayor de edad, de tal manera que lo encontraríamos en el apartado D del artículo 16.1. Perdón, en el apartado C, que hace referencia a los descendientes del arrendatario que en el momento de su fallecimiento estuviesen sujetos a su patria potestad o, este es el caso, hubiesen convivido habitualmente con él durante los 2 años precedentes. Pero, de acuerdo al apartado segundo del 16, estas personas dejan de tener prioridad frente a los padres septuagenarios, de tal manera que la respuesta A no puede ser la correcta. La B ya hemos adelantado que es la respuesta correcta. Y luego la C y la D, ¿por qué no pueden ser correctas? La C hace referencia a los hermanos mayores de edad del arrendatario con una minusvalía del 65% que hubiese convivido con él durante los 2 años precedentes a su fallecimiento. Los hermanos se encuentran previstos en el apartado E, de tal manera que en todo caso están por detrás de los ascendientes. En este caso el grado de minusvalía no nos importa, es un dato irrelevante, pero se ha metido en el test un poco para confundirnos con el apartado F. Y por último, la persona que hubiese venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge. ¿Por qué esta no puede ser la respuesta correcta? Pues bien, porque falta algún requisito. Tenemos que irnos al apartado B. Tiene que ser o bien falta el periodo, es decir, el plazo de los 2 años con anterioridad al fallecimiento, o bien que hayan tenido descendencia en común. En este caso no se hace referencia ni a una cosa ni la otra. El apartado B, ¿a qué hace referencia? La persona que hubiese venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la del cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante al menos 2 años anteriores al fallecimiento. No se hace referencia a ese plazo en la respuesta, salvo que hubiese tenido descendencia en común, en cuyo caso será suficiente con la convivencia. Tampoco se hace referencia a esa descendencia. Vemos que la respuesta D se limita a hacer referencia a la persona que hubiese venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad al cónyuge. No menciona ni el plazo de los 2 años de convivencia previo al fallecimiento, ni tampoco hace referencia a la descendencia. Por último, pasamos al análisis de la última de las preguntas por las que más habéis preguntado, que es, en el caso de los procuradores, no será necesario el poder especial, siendo la respuesta correcta la A, para las facultades que el apoderado hubiera excluido del poder general. ¿Cuál es la razón por la cual esta es la respuesta correcta?
Para ello debemos irnos al apartado tercero del artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un artículo que establece una enumeración de aquellos supuestos para los cuales sí es necesario el poder especial. Primer supuesto, para la renuncia, transacción, el desistimiento o el allanamiento, que se corresponde con la opción B de la pregunta. Para el sometimiento de la cuestión a arbitraje, que se corresponde con la respuesta C. Es lógico que la ley de enjuiciamiento civil en este caso exija ese poder especial. ¿Por qué? Porque se trata de supuestos de disposición sobre el proceso, es decir, sobre actuaciones que tienen unas consecuencias muy importantes para la persona representada, de tal manera que al salirse de las potestades ordinarias que tiene un procurador, la ley exige una garantía adicional de exigir ese poder especial. Y por último, para las facultades que el poder dante hubiese excluido del poder general. Es decir, cuando el poder dante, es decir, el representado, excluye una serie de facultades del poder general, lo lógico es que entonces se exija un poder especial. Es por ello por lo cual, a partir de la exclusión de esas tres respuestas, la B, la C y la D, la única que puede ser correcta es la letra A. Aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Creo que ha habido cierto lío entre la palabra apoderado y la palabra poderdante. Rápidamente recordamos. Apoderado, persona a la cual se le confiere la representación procesal. Esto es, el procurador. Poderdante, el propio representante. La persona que, el propio representado, la persona que confiere esa representación procesal. Pues bien, esta es la última de las preguntas que vamos a analizar, así que muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.